Bien, lo que vamos a ver hoy día es transferencia de calor, pero esta vez ya va a ser el flujo de calor a través de áreas variables, ¿ya? En anteriores ejercicios, cuando hemos visto transferencia de calor en paredes, láminas, cilindros, esferas, el área no variaba, ¿no ve? En este caso, fíjense, cuando tenemos acá ejercicios de este tipo, en la base, fíjense, de este cono truncado, tiene una circunferencia de radio 3R. Pero a medida que va a avanzar el flujo, fíjense, el área va a variar, ¿no ve? Entonces el área en este caso ya no es constante, el área varía. Ahora, ¿cómo trabajamos en ejercicios de este tipo? Al igual que hemos hecho en descarga por orificios, ¿no es cierto? Cuando teníamos un recipiente de área variable también, teníamos que encontrar relaciones, ¿no ve? Es lo mismo. Van a ver que es lo mismo que hacíamos en descarga por orificios con áreas variables, lo mismo vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué me está pidiendo este problema? El sólido de la figura tiene bases circulares de radio 2R y 3R, altura de 2L y conductividad térmica de K medios. Si las bases se ponen en contacto con temperaturas de T sub 0 y T sub 0 quintos, determinar la corriente calorífica cuando el flujo es estacionario, ¿no? Entonces, tiene que pasar un flujo por este cuerpito. Ahora, díganme ustedes, muchachos, ¿el flujo pasa de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo De es? abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿no? Siempre va del caliente de la temperatura caliente a la temperatura fría, ¿no ve? Entonces, este es el sentido de mi flujo de calor o de mi corriente de calor. ¿Ya? H. Listo. Ahora, fíjense, como les decía antes, el área en este caso va a variar, ¿no ve? A medida que vaya fluyendo la corriente de calor, el área va a variar. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Al igual que como lo hacíamos en descarga por edificios. Fíjense, me voy a dar un eje de referencia. En este caso, mi sistema de referencia que sea este, ¿ya? X y Y, ¿no ven? X y Y. Entonces, ese va a ser mi sistema de referencia. Y ahora, para hallar el flujo de calor acá, en este cuerpito, vamos a utilizar ¿qué cosa? Ley de Fourier, ¿no? Ley de Fourier. ¿Qué me decía la ley de Fourier? De forma diferencial en este caso, porque voy a tener que integrar en algún momento, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar la ley de Fourier de forma diferencial. ¿Qué me decía? Que el flujo de calor es igual a qué? A menos K, el área diferencial de temperatura sobre diferencial de la longitud, ¿no? O del espesor. En este caso, ¿sobre qué eje está mi espesor o mi longitud? Sobre el eje Y, según mi sistema de referencia, ¿no ve? Entonces, diferencial de Y lo voy a poner acá. ¿Ya? Esta es la ley de Fourier, ¿no ve? Eso ya lo hemos definido antes, han visto en teoría, entonces ya la conocen bien de memoria, ¿no ve? Mi ley de Fourier. Ahora fíjense, en anteriores casos, anteriores problemas, el área en la ley de Fourier no variaba, ¿no ve? No variaba, pero en este caso sí va a variar. Entonces, esta área va a estar en función, tiene que estar en función a Y en este caso, ¿no? Para poderlo y separar variables y poder integrarlo, ¿no ve? Entonces, esta área tiene que estar en función a Y. Ahora tengo que encontrar esa área en función a Y. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esa área en función a Y? Me voy a dibujar el perfilcito de este cono truncado, ¿ya? Fíjense, me voy a dibujar algo así. Esto que sean mis ejes. Eje Y, eje X, y me voy a dibujar el perfilcito. En este caso, viéndolo de frente más o menos, ¿ya? Algo así, ¿no? Se me va a crear una línea recta, ¿no? Una línea recta. Y estoy dibujando a la mitad porque este conito es simétrico, ¿no? Así que también de eso me voy a aprovechar. Fíjense, se está creando esta línea recta. Tengo dos puntitos. Esos dos puntitos, ¿qué serán? Para el punto de arriba, ¿qué le pongo? En X y en Y. Para X va a ser R. R, 2R, ¿no? El radio acá es 2R en la base superior y en la base inferior es 3R. Entonces, 2R, ¿ya? En Y va a ser 2L, ¿no?
Y el puntito de abajo, ¿qué va a ser igual? En X va a ser 3R y en Y va a ser 0, ¿no? Listo, ya tengo esos dos puntitos. ¿Y qué hacía entonces yo? ¿O qué tenía que hacer en este caso? Tenía que darme un pequeño diferencial, ¿no? Un diferencial a cualquier altura de este conito, ¿no? Entonces yo tengo mi diferencial, esto lo estoy tomando a una altura Y que no conozco y va a tener una distancia X que no conozco, ¿no? Y este es mi pequeño diferencial que yo estoy tomando, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que encontrar la ecuación de esta recta, ¿no? ¿Cómo encuentro la ecuación de esta recta? Con dos puntitos. Va a ser X menos X sub 0 sobre Y menos Y sub 0 es igual a que a X1 menos X sub 0 sobre Y1 menos Y sub 0, ¿no ve? En este caso, el de abajo que sea X sub 0, Y sub 0 y este que sea X1, Y1. Reemplazo, ¿no? X menos 3R sobre Y menos 0 es igual a que a 2R menos 3R sobre 2L menos 0, ¿no? Listo. De aquí, ¿qué tengo que despejar? Ahora, antes de hacer toda esta cosa, nos estamos olvidando un poquito. Vamos a tomar un pequeño diferencial, hemos dicho, ¿no ve? Este diferencial que estamos tomando acá es un pequeño diferencial de área, es decir, si yo lo veo en el conito, a ver, copiar este conito, copiar, pegar, ¿no? Si yo lo veo en el conito, estoy tomando de rojito también mi área para que no se confundan. Estoy tomando esta área, ¿no? Lo que estoy acá, lo que estoy dibujándome acá. Esa porción, ese pequeño diferencial de área yo estoy tomando, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos cuando trabajábamos en orificios? Tenía que ver esa área desde arriba, ¿no ve? Viéndolo desde arriba, yo veía, en este caso, para este caso, una circunferencia, ¿no ve? Lo haré de rojito también para que no nos confundamos. Esto, ¿no ve? Esa circunferencia. ¿Qué radio tiene esta circunferencia, muchachos? ¿Qué radio tiene? ¿Qué radio tiene? X. X, ¿no ve? X. Listo, tiene un radio X. Entonces, de aquí tenía que sacar el área, ¿no ve? El área. El área en función a X va a ser igual a que a pi por el radio al cuadrado, en este caso X al cuadrado. Pero fíjense, tengo un área en función a X, pero para poder reemplazar en mi ley de Fourier, esta área tiene que estar en función a Y. Y tengo que encontrar una relación entre X y Y para poder encontrar esa área que yo necesito en función a Y, ¿no ve? Entonces, esta X tiene que desaparecer y tiene que estar en función a Y. ¿Y de dónde voy a sacar esa relación? Justamente de lo que queríamos hacer, ¿no ve? Nos estamos adelantando. Teníamos que hallar la ecuación de la recta. Y hallando esa ecuación de la recta, podía encontrar esa relación que necesito entre X y Y. ¿Ya? Entonces, continuaremos con nuestra ecuación de la recta. ¿Y qué tengo que despejar entonces acá? Tengo que despejar X. ¿Ya? Tengo que despejar X. Entonces, me ayudan a despejar, muchachos. Si es que despejo mal, me corrige, ¿ya? X va a ser igual a qué entonces. Aquí 2R menos 3R me va a quedar menos R nomás, ¿no? Menos R. Y esta Y que está en el denominador del lado izquierdo de mi igualdad, lo pasaré a multiplicar. Va a ser menos RY. Sobre 2L no pasa nada. Y este menos 3R que está acá lo pasaré al otro lado con más 3R. ¿Está bien, muchachos, mi despeje? ¿Me estoy equivocando en algo? ¿Todo está bien? Todo está bien, Axi. Listo, entonces fíjense, ya tengo esta relación que necesito entre X y Y. ¿No ve? Ya tengo esta relación que necesito entre X y Y. Entonces, esta X lo reemplazaré aquí, pues, ¿no ve? Lo reemplazaré aquí y ya voy a tener mi área que necesito para reemplazar mi ley de Fourier en función a Y, justamente lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces reemplazaré. El área entonces ya va a estar en función a Y, va a ser igual a ¿qué? A pi por X al cuadrado, pero X es todo esto, ¿no ve? Entonces, menos RY sobre 2L más 3R, pero todo esto está al cuadrado, ¿lo ve?
Listo. Esto no me gusta que esté así. Lo ordenaré para que sea un poquito más bonito. 3R menos RY sobre 2L. ¿No? Un poquito mejor. Para que sea más bonito. Entonces ya tengo el área en función a Y. Ahora, lo reemplazaré esto en mi ley de Fourier. ¿Ya? ¿Qué me decía la ley de Fourier? Me decía que H es igual a ¿qué? A menos K. En este caso K, el coeficiente de conducción es K medios. ¿No ve? Entonces, menos K medios. Por el área en función a Y. El área en función a Y ya lo he hallado, que es pi por todo esto, ¿no? 3R menos RY sobre 2L y todo esto al cuadrado. ¿Qué más me falta? Me falta el diferencial de temperatura sobre el diferencial de espesor o diferencial de longitud. En este caso eh, estamos trabajando sobre el eje Y. ¿Lo ven? Diferencial de Y. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que separar variables, o sea, todo lo que tenga Y a un lado, todo lo que tenga T a otro lado, ¿lo ve? Para poder integrar. Entonces, ¿qué voy a tener acá? H se va a quedar, ¿qué se va a ir al otro lado? Este término. Todo este término lo mandaré al otro lado junto con mi diferencial de Y, ¿ya? Todo eso lo mandaré al otro lado. ¿Qué me va a quedar? Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, me va a quedar 3R menos RY sobre 2 veces L, todo esto al cuadrado. Diferencial de Y está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Lo ve? Está mal dicho eso, pero para que se den cuenta, ¿ya? Estamos separando variables. En Equal se van a ver cómo se dice realmente, ¿ya? ¿Qué me queda en este lado? Menos K sobre 2 pi diferencial de temperatura. Listo. Ya está. Ya he separado mis variables. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que integrar, ¿no ve? Tengo que integrar. Todo esto lo integro. Lo integro, ¿no ve? Entonces, integrando, ¿qué me va a quedar? Acá lo haré. Me va a quedar H, que es constante. El flujo de calor no va a variar. H es constante. Integral de diferencial de Y sobre 3, perdón, sobre 3R menos RY sobre 2L, todo esto al cuadrado, ¿no? Igual a cuánto. Menos K medios por pi es constante, sale de mi integral, ¿no ve? Menos K medios pi, o pi K medios lo pondré, ¿no? Pi K medios integral de diferencial de temperatura, ¿no? Ya está mi integral. Pondré mis límites. En este caso, fíjense, cuando yo tengo una temperatura T sub 0, porque mi flujo de calor está yendo así, ¿no ve? Cuando yo tengo una temperatura de calor T sub 0, ¿cuánto es L? ¿O cuánto es Y, perdón? Cero. Cero, ¿no ve? Cuando yo tengo una temperatura T sub 0, Y es 0. Cuando tengo la otra temperatura, ¿qué temperatura tiene que llegar? Tiene que llegar a T sub 0 quintos, ¿no ve? Cuando tengo T sub 0 quintos, ¿cuánto es Y? 2L. 12L, perfecto. Ya está armado mi integral. Hasta aquí ha terminado física 2. ¿Ya? Hasta ahí ha terminado física 2. Lo demás es integrar y eso es matemáticas, ¿no es? Lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya han visto en cálculo 1, ¿no ve? Cálculo 1. Entonces tengo que integrar. ¿Cómo integro? ¿Cómo puedo integrar esto? Ah, perdón, el primero, ¿no? Esto, ¿cómo integro? Porque el otro es fácil. Este integral, ¿cómo integro? ¿Alguien? Digo, perdón, cálculo 1, ¿cómo puedo integrar? ¿Cómo es? Y le llamaré a este integral. ¿Cómo es? ¿Cómo integro, muchachos? ¿Cómo integro? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Qué pasa, pues, muchachos? ¿Cómo integro eso?
Ya, pero ya les digo, hasta aquí nomás termina física, lo demás es matemática y parte por ustedes, ¿ya? Para ahí entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? Mi cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Que sea el denominador, ¿ya? Va a ser 3R menos R por Y sobre 2L. A este le daré una variable, que sea, no sé, ¿qué letra me dan? ¿Qué letra quieren? Uh, Ya, U dice, ya, todo esto que sea U. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? A estito le voy a diferenciar, ¿no ve? Lo voy a diferenciar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto constante, cero, ¿no ve? Ya, menos, aquí la variable es Y. Entonces va a ser menos R sobre 2L, que es constante, diferencial de Y, únicamente de Y nomás, ¿no ve? ¿Igual a qué? A diferencial de U. Entonces, ¿qué voy a tener? Despejaré este diferencial de Y. Va a ser igual a 2 veces L, el negativo no me olvido, sobre R diferencial de U. Entonces, diferencial de Y es todo eso. ¿Lo ve? Todo eso. no, digo, L no sería elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al cuadrado? Perdón, L2 es constante, me equivoqué. Sí, R2L es constante, ¿no ve? Entonces sale de mi diferencial. ¿No ve? Ya, eso ustedes saben. Listo, entonces ya tengo diferencial de Y. Ahora, ¿qué hago con este diferencial de Y? Lo reemplazaré, pues, ¿no ve? En mi integral. Entonces, mi integral va a ser igual a que a H, ¿sale? Antes. Ah, no, lo reemplazaré. Y va a ser igual a, y va a ser igual a H integral tenía desde 0 hasta 2L. Esto todavía no pondré los límites porque sabemos que al hacer cambio de variable también tienen que cambiar, ¿no? Entonces, de Y es toda esta cosa. Menos 2L sobre R diferencial de U. Pero todo esto estaba dividido, a ver, menos 2 veces L sobre R sobre 3R, todo esto era, lo hemos llamado U, pero este está elevado al cuadrado. Todo esto por diferencial de U. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo estoy reemplazando nuestro cambio de variable que teníamos. ¿Está bien? ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo es? Auxi, ¿Cómo está es? bien. Ya. Entonces, esta integral, ¿cómo va a quedar? Ah, los límites. Les decía que como estamos haciendo un cambio de límites, perdón, un cambio de variable, también van a cambiar los límites, ¿no? Entonces, cambiamos los límites, ¿no? Cambiamos los límites. Entonces, ¿qué teníamos? Cuando y1 era igual a 0, ¿cuánto va a valer? No sé, u1, ¿no? U1. ¿Cuánto va a valer? Únicamente reemplácenmelo en el cambio de variable que estamos haciendo acá, ¿no ve? Cuando y1 o y es igual a 0, ¿cuánto va a valer u, muchachos? 3R. 3R, listo. Cuando y2 ¿cuánto era mi otro límite? 2L. Cuando y vale 2L, ¿cuánto vale u? 2L. 2R. 2R, ¿no ve? 2R. Únicamente estamos reemplazando en el cambio de variable. Cuando y vale 2L, con este 2L se va, 3R menos R, 2R, ¿no ve? Listo, así tenemos. Ya tengo mis nuevos límites, entonces los reemplazaré. Entonces, cuando tenía y0, aquí va a haber 3R, y cuando tenía y igual a 2L, mi límite era 2R. ¿Listo? Ah, perdón. Ah, no, está bien. 2R, está bien. Listo, ya está. Integro. Ya mi integral se ha vuelto más fácil. Va a ser igual a H. Todo lo que es constante lo sacaré. ¿Qué es constante? Aquí, menos H, 2L sobre R. Me queda 3R, 2R de U sobre U cuadrado. Listo. Ya está.
Esta integral ya lo han visto varias veces seguramente. ¿Cuánto es esta integral? ¿Cuánto es esto? Menos 2 veces HL sobre R. ¿Cuánto es esa integral? Negativo U menos elevado a la menos 1. Ya, perfecto, eso es, ¿no? Menos U a la menos 1. ¿Lo ve? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está bien? O si quieren, 1 sobre U. ¿Está bien? Muchachos, Sí, Auxi, muchachos. está bien. Bien, Ya, le evalúo 3R, 2R. Eso es ya matemáticas, no tenía por qué meterme yo. Ya, listo. Listo, ¿cuánto es esta integral? El menos con el menos, chao. Me queda 2HL sobre R. ¿Esto cuánto va a ser? 1 sobre 2R menos 1 sobre 3R, ¿no? ¿Cuánto es esto? HL sobre 3R al cuadrado. 3R al cuadrado. Mm, ya. Va a ser HL. O lo haremos con calma. 2HL sobre R, todo esto. ¿Por cuánto es 1/2 menos 1/3? 1/2 menos 1/3. 1/2 menos 1/3. Un sexto, Auxi. Ya. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya. 1/2 menos 1/3. 6R, ¿no? Ya. ¿Qué se me puede ir acá? Esto con esto me va a quedar 3. Este R con este R me va a quedar cuadrado, ¿no? HL sobre 3R al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Ya tengo mi integral. Lo reemplazaré en lo que era mi ley de Fourier, que me va a quedar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Entonces, toda esa integral había valido HL sobre 3R cuadrado. ¿Igual a cuánto? La otra integral. Este ya está más facilito. Menos pi k medios. Esto ya está fácil. Va a ser únicamente t evaluado en sus dos límites, ¿no? T quintos menos t sub 0 quintos menos t sub 0, ¿no? Listo. ¿Cuánto es t quintos menos 1? O 1/5 menos 1. 1/5 menos 1. Menos 4 quintos. Menos 4 t sub 0 quintos. Listo, ya está. Fíjense, este menos con este menos se vuelve positivo. Y que tengo que despejar acá el flujo de calor, ¿no? H. H es igual a cuánto entonces. H es igual a... todo esto va a pasar a multiplicar. Acá se me puede ir este 2 con este 4, me queda 2, ¿no? Listo, entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 2, 6. ¿Me corrigen, por favor? 6. 6 capi, lo pondremos capi t sub r al cuadrado t sub 0. Todo esto sobre, ¿qué me va a quedar? Solo vas a multiplicar el L, ¿no? Me queda 5L. Vas a dividir el 5L, perdón. El L. Me va a quedar 5L. Listo, ya está. Esta sería mi respuesta para este ejercicio. Mi flujo de calor había sido igual a 6 veces K pi R cuadrado T sub 0 sobre 5 veces la longitud. Listo. Ya está resuelto mi ejercicio. Bien, ¿qué me dice esto? Calcular la temperatura intermedia Tx entre los cuerpos cono truncado y cilindro. Si el flujo se realiza en régimen estable, considere las paredes laterales forradas con aislante térmico, donde cada es la conductividad térmica
R igual a 2 veces R. Ah, no, donde K es la conductividad térmica. Y tomar R mayúscula igual a 2 veces R minúscula, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un conito y un cilindro, ambos, y me está pidiendo la temperatura entre esos dos cuerpitos, ¿no? Y me está dando las temperaturas, T sub 0 y T sub 0 quintos. Va por estos dos cuerpitos, va a recorrer un flujo de calor. ¿El sentido de ese flujo de calor cuál es? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Este va a ser mi sentido de flujo de calor, ¿no ve? Un H total, por así decirlo, ¿no ve? Mi flujo de calor, de caliente a frío siempre. Entonces, también, por si acaso, también, por cada cuerpito va a circular un H, ¿no ve? Este le llamaremos H1, este le llamaremos H2. Pero estos dos cuerpitos, ¿cómo creen que están? ¿Estarán en serie? ¿Estarán en paralelo? ¿Cómo estarán estos dos cuerpitos? Si es que trabajáramos con resistencias térmicas, digamos. Este conito es una resistencia, este cilindro es otra resistencia. ¿Cómo estarán estas dos resistencias? ¿Cómo estarán estos dos cuerpitos? ¿En serie? En serie, ¿no? Entonces, ¿cuál era la característica en serie? Que el H total que fluía por ambos cuerpos va a ser igual al flujo de calor para cada cuerpito, ¿no ve? Entonces, H total es igual a H1 y esto es igual a H2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Porque están en serie. Ya, eso ya lo hemos visto en paredes varias veces, en cilindros también. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces, mis flujos de calor para 1 y para 2 son lo mismo y es igual al flujo total. Entonces, hallaré el flujo de calor para 1, ¿ya? H1. H1 va a ser igual a ¿qué? Aplicando mi ley de Fourier, es igual a menos K1, área 1, diferencial de temperatura sobre diferencial de, en este caso, según mi eje de referencia, tengo X y Y. ¿Sobre qué eje se está propagando la corriente de calor? Sobre el eje X, entonces diferencial de X, ¿ya? O, en este caso, ¿sobre qué eje se están extruyendo, por así decirle, mis cuerpitos? Sobre el eje X, ¿no ve? Las longitudes, sobre el eje X, ¿ya? Listo, ya tengo mi flujo de calor para 1, ¿no? Mi flujo de calor para 1. Para el 2, como estamos trabajando en cilindros, va a ser lo mismo. Lo podemos trabajar aplicando la misma ecuacioncita o con resistencia térmica, como ustedes quieran. Ustedes ya han visto cómo trabajar, ¿no ven? Podemos trabajar de las dos formas. Pero ahorita lo importante es el 1, porque es un cono truncado y es más o menos el mismo que hemos hecho antes, pero en este caso está de forma horizontal, ¿ya? Entonces, para H1, ¿qué tengo para H1? Lo mismo, ¿no ven? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar, en este caso, el área varía, ¿no ven? Cuando está acá en T sub 0, es una circunferencia, pero a medida que avanza el flujo, esta área varía, ¿no ve? Lo cual no pasa lo mismo con el flujo 2 o con el cilindro, porque tenemos el cilindro al principio con un diámetro, pero a medida que el flujo va avanzando, esta área no cambia, ¿no ve? No cambia para el cilindro. Lo que cambia es para el cono truncado. Entonces trabajaremos para el cono truncado, que es lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo un diferencial, ¿no ve? Tomo un pequeño diferencial. Aquí mismo me dibujaré. Voy a tomar aquí un diferencial, ¿no ve? Y me voy a aprovechar de la simetría también. Entonces, más o menos me va a quedar así. Así, así. Y estito. Listo. Ya. Nuevamente tengo casi la misma gráfica, solo que en este caso está horizontal, ¿no ve? Tengo dos puntitos. El punto superior, ¿a qué será igual, muchachos? El punto superior. En X. R medios. En X, R medios. Perdón, sí, en X0. O bueno, ¿en qué punto sí? Ya me perdí. En el superior. Ah, LX, L nada más, ¿no ve? L. En X. En Y, ¿cuánto tengo? R mayúscula medios.
R mayúscula medios o R nomás, ¿no? Ya, R mayúscula medios o R minúscula nomás. Entonces, a ver, lo ponemos R mayúscula medios. ¿Seguros? No, Oxy, solo es R. No, sí, sí. No, es solo R mayúscula, perdón. Sí, no ves, solo R mayúscula. Ya. Para el punto de abajo. En X, ¿cuánto tengo? 0, obviamente. Y en Y, ¿cuánto voy a tener? R minúscula. Mm, R minúscula. En Y, sí, Oxy. Oxy, R es un lado, ¿verdad? En este caso, entonces, sí estaba bien lo que dijo mi compañero, R medios. A ver, a ver, a ver. Si el flujo se realiza... No, no, no. R es esto. ¿No encuentro color, no? Esto es R. O sea, radio. El radio de la base izquierda, si quieres. Y esto es... Esto lo recontra color porque no se nota. Y esto es R. R mayúscula. El radio del cilindro, ¿no ven? Eso es. Entonces Entonces, sí, Oxy. Sí es R minúscula en el punto más bajo. ya. Entonces, en Y voy a tener R nomás, ¿no? R minúscula. Ya, listo. Ya tengo mis dos puntos. Tengo que hallar qué cosa. Tengo que hallar el área primero, ¿ya? Habíamos dicho que aquí vamos a tomar un diferencial, ¿no ve? Un diferencial a una alturita Y que no conozco y a una distancia X que tampoco conozco, ¿no ve? Listo. En realidad estoy graficando este puntito, ¿no ve? Especificando este puntito. Ya, entonces el área que lo vemos va a ser también una circunferencia, ¿no ve? Una circunferencia. Una circunferencia. Una circunferencia. ¿De qué radio? ¿Qué radio tiene esta circunferencia? El diferencial que estamos viendo. ¿Qué radio tiene? Y, Oxy. Y, Y, ¿no ve? Esta circunferencia tiene un radio Y. Entonces el área de esto es igual a ¿qué? Es igual a pi por el radio, en este caso Y al cuadrado. Pero fíjense, para mi ley de Fourier, el área tiene que estar en función a X para poder integrar con este diferencial de X, ¿no ve? Entonces tengo que encontrar esa relación entre X y Y. ¿Y de dónde vamos a sacar esa relación entre X y Y? De la recta, ¿no ve? De la rectita. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí voy a poner X menos X sub 0 sobre Y menos Y sub 0 igual a X1 menos X sub 0 sobre Y1 menos Y sub 0. Este que sea X sub 0, Y sub 0, X1, Y sub 0. Entonces, X menos 0 sobre Y menos R es igual a ¿qué? X1 es L menos X sub 0 que es 0 sobre Y1 que es R menos R minúscula, ¿no? Ya está. Ahora tengo que despejar, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que despejar? Y, Y, ¿no ve? Tengo que despejar Y. Entonces me ayudan a despejar Y, muchachos, es que me confunden algo, me corrigen. Despejando Y, ¿qué voy a tener? X, aquí R menos R, todo esto sobre L y más R minúscula. ¿Está bien? sí, Oxy. Y tal vez R podemos cambiar con el valor de 2R minúscula. Sí, ¿no? Con el datito o con la condición que me están dando acá, que R mayúscula es igual a 2 veces R minúscula, ¿no? Ahora, ¿cuál cambiamos? ¿R mayúscula o R minúscula? R mayúscula por 2R, más fácil. Ya. Entonces, este R es igual a 2 veces R, ¿lo ven? Oxy, Entonces, disculpe, una consulta. Estamos tomando solo la mitad del cono truncado. sí, la mitad, es que es simétrico. No estamos aprovechando de eso.
Solo estamos ya tomando está. la mitad porque es simétrico. ¿No ven? La mitad de arriba se va a repetir a lo de abajo. A eso me refiero. Está bien, Oxy, gracias. Ya, entonces reemplazamos el R mayúscula por 2 veces R. Y me va a quedar X por 2R menos R, R nomás, ¿no? R sobre L más R. Listo, ya tengo Y. Lo reemplazaré en mi área, ¿no? Área en función a Y ya va a estar esto, o perdón, en función a X me va a quedar pi por X, R, L más R y todo esto al cuadrado. Listo. Reemplazaré en mi ecuación de Fourier. Entonces, H1 es igual a menos K. ¿Cuánto es la conductividad térmica para ese cuerpito? Es K nomás, ¿no? K minúscula. Por el área. El área es pi XR sobre L más R al cuadrado, diferencial de temperatura, diferencial de X. Listo. Ahora tengo que separar variables, ¿no? Me va a quedar entonces H1 sobre XR sobre L más R, todo esto por diferencial de X igual a cuánto? Menos K pi diferencial de temperatura. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integro y me va a quedar lo siguiente. H1 integral de 1 lo pondré. Oxy, X. sería al cuadrado. Ah, cierto, me estoy olvidando del cuadrado. XR L más R. ¿Qué más? Todo esto al cuadrado. Diferencial de X, ¿no? Igual a cuánto? A menos K pi integral de diferencial de temperatura. Mis límites. Cuando tengo una temperatura de T sub 0, ¿cuánto es X? 0. 0. Cuando tengo una temperatura, el cono por si acaso no va hasta T sub 0 quintos, el cono va hasta Tx. Cuando tengo una temperatura Tx, ¿cuánto vale X? L. L, perfecto. Tx, L. Listo, ya está mi integral. Ya está hecho mi integral. Ahora, ¿qué puedo hacer? Despejaré, ¿no? O hallaré todas estas cosas. Ya. Entonces, integraré. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar lo mismo, ¿no? H1. ¿Cómo integro esto? Tiene que ser mi cambio de variable, ¿no? Al final, ¿alguien me lo puede hacer por puntitos? Entonces, haciendo la integral, o realizando la integral, tenemos que para el lado derecho, H1 por L sobre 2 veces R, 2 veces R al cuadrado, ¿no? Y el lado derecho de la integral, o de la ecuación, perdón, nos da menos K pi Tx menos T sub 0, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué puedo despejar? Puedo despejar Tx menos Tx sub 0, ¿no? Tx menos T sub 0 es igual a ¿cuánto? H1 L sobre, el negativo no me olvido, sobre 2 veces K pi R al cuadrado, ¿no? Esa que sea mi ecuación 1. 1. Listo. Ahora, para H2 o para el flujo 2, que es del cilindro, para el flujo 2, que es del cilindro, que lo haré acá, pegar. Ya, para el cilindro. Lo podemos hacer de la misma forma. Podemos aplicar la misma ecuación o podemos hacerlo por resistencias. ¿Cuál quieren hacer? Por resistencias, Oxy. Más fácil, ¿no?
Entonces aquí era el flujo 2, está pasando el flujo 2 es igual a ¿qué? En este caso es un cilindro, será flujo axial, flujo radial. ¿Cómo es? Radial. Nada, flujo axial. ¿Ya? Es un flujo axial y cuando teníamos cilindros con flujo axial trabajamos como si fueran paredes, ¿no ve? Entonces para ir al flujo 2 era delta T, o sea, la diferencia de temperaturas, o perdón, temperatura caliente menos temperatura fría, que en este caso la temperatura caliente, ¿cuál va a ser? X. Listo, Tx menos la temperatura fría, que es T sub 0 quintos, sobre la resistencia equivalente entre esas dos temperaturas, ¿no? Aquí hay una resistencia y esta resistencia está entre dos temperaturas. Entonces, era nomás, ¿no? Solo va a haber una resistencia. Ahora tengo que hallar esa R. Esa R va a ser igual a ¿qué? ¿A qué es igual esa R, muchachos? R, 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 R. R, 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 R. R. ¿Cómo es? Hemos dicho que cuando tenemos un flujo axial, es como si trabajáramos con paredes, ¿no? Entonces, la resistencia para paredes, ¿a qué es igual? La formulita nomás díctenme. La formulita, muchachos, resistencias. Es longitud sobre K por área. Resistencia es igual a longitud sobre K por área, ¿no? Listo, eso nomás lo reemplazo, pues. En este caso, la longitud para este cilindro, ¿cuánto es? 2 veces L. Sobre K, ¿cuánto es K para este cilindro? Es 2K. Por el área, en este caso el área no va a variar, por eso también estamos haciendo con resistencias térmicas, si no ya hubiéramos hecho ley de Fourier de forma diferencial, ¿no ve? El área, ¿cuánto va a ser, muchachos? Pi por N mayúscula al cuadrado. Pi por R mayúscula al cuadrado, perfecto. Pero este R mayúscula, como hemos trabajado en el anterior, lo trabajaremos nomás con R minúscula. Entonces, este R mayúscula lo reemplazaré por 2R y esto va a ser así, ¿no? Listo, ya tengo el flujo 2, pero lo pondré de forma bonita como le hemos hecho el anterior, es el flujo 1, ¿ve? Lo que quiero hacer es despejar esta Tx menos T sub 0, ¿ya? Entonces aquí yo quiero despejar el Tx menos T sub 0 quintos, ¿ya? Despejar eso, Tx menos T sub 0 quintos. ¿Cuánto me va a dar acá? Me va a quedar 2, 2 al, bueno, este 2 con este 2 se me puede ir, ¿no? 2 con 2, chao. Me va a quedar 2 al cuadrado, 4, 4R al cuadrado, y eso está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar H2. Esa L lo mandamos a multiplicar sobre 4R al cuadrado pi K, ¿no? O lo expresaremos así, 4K pi R cuadrado. ¿Está bien? Está bien, muchachos? Mi despeje, por si acaso. Muchachos, Perfecto, Auxi. muchachines, ya, listo. Ahora fíjense, aquí ya he hallado las dos ecuaciones, ¿no? Esta que es mi ecuación número 2. 2, listo, ya tengo mi ecuación número 2. Ahora, ¿qué habíamos dicho al principio? ¿Qué habíamos definido? Que el flujo total es igual al flujo 1 y es igual al flujo 2, ¿no ve? Entonces, fíjense, tengo mis dos ecuaciones. Me copiaré acá. Esta. Y tengo esta, ¿no? Listo. Tengo mis dos ecuaciones. Pero fíjense, habíamos dicho que H1 es igual a H2, ¿no? H1 es igual a H2. Entonces, esto H nomás le pondré. Y esto H nomás lo pondré. Ahora fíjense, hay algo bien especial aquí. Todo esto se puede repetir o lo podemos reemplazar acá, ¿no? En mi ecuación número 2.
Pero antes tengo que este 4 multiplicarle 2 por 2, ¿no ve? Y fíjense, todo este término que lo he remarcado con moradito, se repite acá, pero me falta un signo negativo, ¿no? Ese signo negativo, ¿cómo lo hacemos aparecer? Con TX, ¿no? O acá, jugándonos acá. Acá. Me va a quedar T sub 0 quintos menos TX, ¿no? T sub 0 quintos, y me va a aparecer un signo negativo, y ese signo negativo lo mandaré al otro lado. Listo, ya he hecho aparecer el signo negativo más. Entonces todo esto lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar T sub 0 quintos menos TX igual a ¿cuánto? Igual a TX menos T sub 0 medios. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? ¿Me han entendido y me han comprendido esa partecita? Sí, Aux. 1 en 2, ya digamos así, 1 en 2. Listo, me queda esta ecuación. Y ahora fíjense, ¿qué me pedía ayer el problema? Me pedía ayer justamente la temperatura entre esos dos cuerpitos, ¿no? Que era Tx. ¿Y cuál es mi incógnita acá en esta ecuacióncita? Solamente es Tx, entonces tengo que despejar Tx, ¿no? Despejaré. Me va a quedar aquí 2 t sub 0 quintos menos 2tx es igual a tx menos t sub 0. ¿Ya? ¿Cuál lo mando al otro lado? Esto lo vamos a decir. Tx más 2tx es igual a ¿cuánto? A 2 t sub 0 quintos menos t sub 0. O más sería, ¿no? ¿Está bien? Tx más esto está bien. Aquí esto se queda, esto se va con más. Listo, está bien. Aquí me va a quedar ¿qué cosa? 3tx igual a 2 quintos más 1, ¿cuánto es? 2 quintos más 1, 7 quintos. 7 quintos de t sub 0. Listo. Entonces, tx, aquí lo pondremos, tx va a ser igual a 3 por 7, 14 quintos. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es 7 sobre 15 t sub 0, ¿no? Y en forma decimal, ¿cuánto es 7 sobre 15? Decimal. 0,47. Ah, no me gusta, ya. Así nomás. Entonces, esta es mi respuesta. Tx había valido 7 quinceavos de t sub 0. Listo. Ya está mi problema. ¿Qué me dice este ejercicio? La pared cuneiforme de ancho B, espesor L, de conductividad térmica K, que se expande en la figura, separa dos ambientes de diferentes temperaturas. La altura de la cara expuesta a la menor temperatura duplica a la altura de la otra cara, ¿no? Calcule la velocidad de flujo de calor H de estado estacionario. Fíjense, tengo este nuevo problemita. Fíjense cómo está mi sistemita. ¿Ya? Y esta pared, por así decirle, esta pared, separa dos ambientes, ¿no ve? Una con temperatura T sub 0 y la otra con 2 T sub 0. Me dice que duplica, ¿no ve? Y me está dando las dos alturitas. Entonces, en este ejercicio es algo así, ¿ya? Me dice que es una pared cuneiforme. Es decir, que acá es un cuadradito, ¿ya? O bueno, creo que no especifica muy bien el problemita, pero el área varía de esta forma. En una cara tengo un cuadradito
En la otra, el cuadradito se va a hacer más grande a medida que pase el flujo de calor. Esta paredcita se va a hacer más grande hasta llegar acá, ¿no? Entonces, fíjense, el área está variando. ¿Ya? El área está variando. Y ahora, ¿cómo voy a resolver este problemita? Como siempre, ¿no? Voy a tomar un diferencial en cualquier lado. Voy a trabajar con esta área. Ya con esta área. ¿Listo? Esta área, ¿a qué será igual? Me dice que la pared tiene un ancho B. Es decir, ¿cómo nos dibujamos esto? Algo así nos haremos. Si lo proyectamos, va a ser un cuadradito, ¿no? Este es 2H y el ancho es B. Listo. ¿Ustedes creen, muchachos, que el ancho varíe? El ancho de esta cosa varíe. Esta pared. No, Oxy, no varía. No va a variar, ¿no? Entonces, el área del diferencial que yo me estoy tomando, ¿a qué será igual? Es un cuadradito o un rectángulo, ¿no ve? Es base por altura. La base no varía. B. Pero la altura sí va a variar. ¿No ve? ¿Cuánto será la altura? ¿Cuánto será la alturita? Me proyectaré esta área pequeñita. A ver. El área no varía. Perdón, el ancho no varía. ¿No ve? El ancho no varía. ¿Pero qué está variando en este caso? La altura Y, ¿no ve? Está variando la altura Y. Entonces, yo me voy a dar un anchito, o perdón, una altura Y. ¿Ya? Entonces, mi área de la parte diferencial va a ser igual a B por Y. Listo. Entonces, esta área está en función a Y. Ahora, tengo que aplicar mi ley de Fourier para encontrar el flujo. Entonces, H es igual a menos K por el área en función a X. No, todavía no. Área diferencial de temperatura. ¿Diferencial de qué? ¿Sobre qué eje se está extruyendo este cuerpito? Se está alargando, por así decirlo. Sobre el eje X, según este sistemita de referencia. ¿No ve que tengo acá? X y Y. Entonces, diferencial de X. Entonces, esta área tiene que estar en función a X. Mi área que yo he hallado del diferencial que me he tomado está en función a Y. Tengo que encontrar una relación entre X y Y. ¿Cómo voy a encontrar esa relación entre X y Y? Ya ustedes ya hacen volar su imaginación. La cosa es que tienen que encontrarme una relación entre X y Y. ¿Cómo puedo encontrar una relación entre X y Y, muchachos? ¿Cómo puedo encontrar? ¿Qué se les ocurre? Tal vez alguna relación trigonométrica. Una relación trigonométrica, ¿no? Puede ser. Jugándome con triangulitos, ¿no ve? Puede ser. Otra idea. La recta que usted usa en los anteriores ejercicios. Oh, sí. Puedo dibujarme esta recta, ¿no? La de arriba también. Otra idea. Ya tenemos dos, ¿no? Jugarme con trigonometría o jugarme con la recta, ¿no? Encontrar la ecuación de la recta y así voy a poder encontrar una relación. Las dos es válida, pero yo quiero trabajar así. De esta formita. Fíjense, lo estoy viendo de forma de perfil o de frente, ¿no ve? Entonces voy a tener acá nuevamente dos puntitos. Este puntito, este puntito. Tengo sus puntos, ¿no? En X voy a tener 0 y en Y voy a tener H para el primer punto. Para el segundo punto, en X voy a tener L y en Y voy a tener 2 veces H.
Y aquí está, fíjense, el diferencial que yo me estoy tomando, ¿no? El diferencial. A una distancia X que no conozco, a una alturita Y que no conozco. Entonces, aquí no es simétrico, ¿no ve? Entonces yo sí tenía que tomar. Ahora, si hubiera sido de esta formita, algo así, de forma cuadrada, pero esta vez también, de perfil cuadrado, por así decirle, también me serviría la misma gráfica, ¿no ve? A la final solo tengo que encontrar una relación entre X y Y. Eso nomás es mi objetivo, encontrar una relación entre X y Y, pero que esté relacionada con el ejercicio, ¿no ve? Obviamente. Entonces trabajo con la recta. Lo mismo. X menos X sub 0 sobre Y sub 0 es igual a X1 menos X sub 0, Y1 menos Y sub 0. ¿Listo? Este que sea, no sé, a ver, este que sea X sub 0, Y sub 0, X1, Y1. Y aquí, ¿qué puede ser? X menos 0 sobre Y menos H es igual a L menos 0 sobre 2H menos H. ¿Ya? De aquí, ¿qué tengo que despejar? X o Y. ¿Qué tengo que despejar? X, Auxi, X. X. Tengo que despejar X. ¿Alguien está de acuerdo? Despejar Y. Tengo que despejar Y, ¿no ves? Auxi, Porque Y, al aquí en despejar, función de X. al despejar Y, lo reemplazo en mi área y ya va a estar mi área en función de X, lo que necesito. Entonces despejo Y. Me corrigen si me equivoco, Y va a ser igual a cuánto. X, ¿cómo hacemos esto? X, 2H menos H, XH nomás, sobre L. Este menos va a pasar al otro lado con más H. ¿Está bien? Ya está despejado mi Y. Ahora esta Y lo reemplazo en el área, ¿no? Y ya voy a tener mi área en función a X, que era B, el ancho, por Y. Pero Y es todo esto, ¿no? XH sobre L más H. Listo. Ya está. Ya tengo el área en función a X. Reemplazo en mi ley de Fourier. H va a ser igual a ¿qué? A menos K. ¿Cuánto es la conductividad? K nomás, ¿no? Entonces K nomás. Por el área. En este caso, área es todo esto. XH sobre L más H. Diferencial de temperatura, diferencial de X. Listo. Ya está. ¿Qué tengo que hacer acá? Separar variables. H sobre X, H, L más H. Diferencial de X es igual a ¿qué? Menos KB, diferencial de temperatura. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrar. Integro, me va a quedar lo siguiente. Saco todas las constantes. Me va a quedar H. Esta L, ¿qué puedo hacer acá? Sacaremos como un denominador. ¿Ya? Sacaremos como un denominador. H sobre aquí. Esto lo haremos así. Chin. Esto lo puedo reemplazar por L. Aquí va a ser XH más. ¿Más cuánto? L entre 1, L por H, LH, ¿no? Ya, listo. Lo reemplazo por eso. Entonces, esta L va a pasar a multiplicar arriba H por L. ¿Y qué me va a quedar aquí abajo? Puedo factorizar el H minúscula, ¿no? El H minúscula lo factorizo. ¿Y qué me va a quedar dentro de la integral? Integral de diferencial de X sobre X más L, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿No se han perdido? Sí, Oxy. Ya, listo. Espero que me estén siguiendo. ¿Igual a cuánto? A menos K, B por integral de diferencial de temperatura. Listo. Mis límites. Cuando mi temperatura es 2T sub 0, ¿cuánto es X?
Cuando mi temperatura es 2 T sub 0, ¿cuánto es X? 0, Auxi. 0. Cuando mi temperatura es T sub 0, ¿cuánto es X? L. L, listo, ya están mis límites. Lo único que tengo que hacer es integrar. Ahora, ¿cómo integro esto? ¿Cómo integro? Cambio de variable igual, ¿no? Cambio de variable, cambio de variable va a ser X más L, esto que sea, no sé, M, digamos. Entonces, a todo esto tengo que diferenciarlo. Me va a quedar dx más L es constante, así que 0 igual a dm. Listo. Esto ya va a ser neperiano al final, ¿no? Ustedes ya conocen. HL sobre H integral de dx es dm y x más L es m. Listo. Como estoy cambiando límites, como estoy haciendo un cambio de variable, va a haber un cambio de límites. Cuando x1 es igual a 0, ¿cuánto vale m1? ¿Cuánto vale? L, L nomás, listo. Cuando x2 vale, ¿cuánto era L? ¿Cuánto vale m2? 2L. 2L, listo. Ya está mis cambios de límites. Entonces, aquí voy a tener L y aquí voy a tener 2 veces L. Listo. ¿Igual a cuánto? Es lo mismo. Menos KB, aquí va a ser T sub 0 menos 2 veces T sub 0. Ahora esto ya está más fácil de integrar, ¿no? ¿Cuánto es esto, el integral de esto? HL sobre H. ¿Cuánto es la Logaritmo integral? de M. Logaritmo Neperiano de neperiano. M. Neperiano de M, ¿no? Neperiano de M. Y eso lo voy a evaluar entre sus límites superior y su límite inferior. En realidad me va a salir neperiano de 2 veces L menos neperiano de L. Pero esa diferencia, ustedes ya saben que por propiedades de logaritmos, la diferencia se puede convertir en multiplicación o división. División. Listo, 2 veces L sobre L. Me queda aquí menos KB de sub 0 aquí. 1 menos 2 me va a quedar menos uno con menos uno, chao, y aquí me va a quedar de sub 0 nomás, ¿no? Listo. Ya está. L con L, chao. Tengo que despejar el flujo de calor. Va a ser igual entonces a KB, H minúscula, por el neperiano de 2, todo esto sobre L, ¿o no? Ah, no. El neperiano de 2 es en el numerador, ¿no? Aquí me está faltando T sub 0 y aquí me está L neperiano de 2. Ahora sí está bien. ¿Está bien mi despeje? ¿Está mal? Está bien, Auxi. Listo, ya está. Ya he encontrado el flujo de color para esa figura que me está pidiendo, ¿no? Ya está. Ejercicio resuelto. ¿Qué me dice? Entraremos a un problemita con convección, ¿ya? Que es otro tipo de transferencia de calor, de las cuales conocemos tres, ¿no? Conducción, que hemos hecho todo lo que era los ejercicios anteriores, toditos eran conducción. Conocemos lo que es convección y lo que es radiación, ¿ya? Nos introduciremos a lo que es convección. ¿Qué me dice? Se construye la pared de un refrigerador con aislamiento de fibra de vidrio, me da la conductividad térmica, comprimida entre dos capas de hoja metálica de 1 milímetro de espesor. Me dan la conductividad térmica. El espacio refrigerado se mantiene a 2 grados centígrados y los coeficientes promedio de transferencia de calor en las superficies interior y exterior de la pared son de 4 watts sobre metro cuadrado grados centígrados y 9 watts metro cuadrado grados centígrados. Ahorita vamos a ver qué son estas constantes, ¿ya? ¿Qué son estas? Respectivamente, la temperatura de la cocina promedia 24 grados centígrados. Se observa que ocurre condensación sobre las superficies del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior
cae hasta 20 grados centígrados. Determine el espesor mínimo de aislamiento de fibra de vidrio que es necesario usar en la pared con el fin de evitar la condensación sobre las superficies exteriores. Entonces, fíjense, ahorita estamos como ingenieros, estamos diseñando una pared para un refrigerador, ¿ya? En el cual dice que hay una capita de aislamiento y esta capita de aislamiento está entre dos placas, ¿no? Entre dos hojas metálicas. Y me dice que la temperatura del refrigerador interna es de 2 grados centígrados y del aire, ¿no? En este caso de la cocina, que ponemos en la cocina el refrigerador, va a estar a 24 grados centígrados. Entonces, cuando estamos entre esas dos temperaturas, no pasa nada. Nuestra parecita trabaja de forma correcta. Pero me dice que cuando esta temperatura del aire baja a 20 grados centígrados, se me está creando una condensación en la superficie del refrigerador. Es decir, se me está creando una peliculita, una pequeña película, ¿ya? Se me está creando condensación. Es decir, se va a crear como gotitas. Como ya les explicaba, ¿no ve? Cuando tenemos en el automóvil, cuando está lloviendo o está haciendo mucho calor, se forma como una peliculita, ¿no ve? En el parabrisas del automóvil. Y más o menos se está formando algo así en la capita exterior de mi refrigeradorcito. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Me está pidiendo hallar la longitud L para que no ocurra esto. Ya no quiero que ocurra esto, esta condensación. Entonces, como diseñadores, nosotros como ingenieros tenemos que encontrar la longitud L para cual no pase eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Trabajar con paredes. ¿Ya? Lo mismo que hacíamos antes. Pero antes definiremos algunas cositas. Vamos a entrar a lo que es la convección. ¿Ya? Para encontrar la rapidez de transferencia de calor o el flujo de calor por convección, vamos a utilizar esta formulita. ¿Ya? Que la transferencia de calor o la rapidez de transferencia de calor es igual a H. Esa H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Sus unidades son watt, metro, grado centígrado. ¿Ya? Watt, metro, grado centígrado. Por el área transversal. ¿No? Siempre trabajamos con áreas transversales. Y todo esto multiplicado por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido o del exterior, por así decirlo, ¿ya? En nuestro ejercicio es la temperatura del aire, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esto para convección, que es igual a H por el área sobre, H por el área por TS menos la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente, por así decirlo, ¿ya? Listo. ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí está. Entonces vamos a utilizar eso. Pero aquí como tenemos paredes, vamos a trabajar, como tenemos laminitas paredes, vamos a trabajar con resistencias térmicas. ¿Ya? Eso ya ustedes ya conocen. Resistencias térmicas. ¿Lo ven? Entonces, la resistencia térmica en paredes ya la habíamos definido antes. Era igual a la longitud sobre K por el área. ¿Lo ven? Eso es lo que utilizábamos antes. Para convección, si ustedes quieren. ¿Ya? Convección, digamos. Convección. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos... no, esta es conducción, perdón. Conducción. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos convección? También tiene que haber una expresión que para resistencia térmica para convección. Entonces, esa resistencia térmica para convección, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser únicamente a 1 sobre el coeficiente de conducción térmica. Convección térmica, perdón. Coeficiente de convección térmica. Ya, entonces teníamos la resistencia térmica para conducción. Ahora nos anotaremos la transferencia de calor por convección, que era igual a ¿qué? A H, el coeficiente de convección, por el área, por la temperatura de la superficie, menos la temperatura del ambiente, o un delta T, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que, ¿cómo hallábamos esta resistencia térmica? Teníamos que despejar lo siguiente, ¿no? H
sobre, perdón, la transferencia de calor era igual a ¿qué? A delta T o a esta diferencia de temperaturas Ts menos T infinito o T del ambiente. ¿Sobre cuánto? Sobre H por A, ¿no? Ah, no. Sobre 1 sobre H por A. ¿Ya? Y esto es la resistencia. Resistencia. Convección, ¿no? Convección. Así lo definimos. O así llevamos. De la misma forma llevamos esta resistencia. ¿Lo ven? Y al final, ¿cómo quedaba? Para hallar el flujo de calor. Era la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Y justamente esa es la resistencia térmica. ¿Ya? Entonces, resistencia es igual a 1 sobre H por A. Esto es convección, ¿no? Entonces, volveremos a nuestro ejercicio. Estamos trabajando con paredes, ¿no? Estamos trabajando con paredes. Una capa de aislamiento y dos planchitas de metal. Esos son paredes. Pero también se me está creando esta peliculita por convección, ¿no ve? Esta peliculita por convección. Se está condensando y se está creando como una capita, ¿ya? Una capita extra. Entonces, esa capita extra que se está creando por la convección, también lo voy a trabajar como si fuera una resistencia nomás, ¿ya? Al final, ¿cómo me va a quedar? De esta forma. Tengo esta resistencia que es de la película, por así decirle, el R convección le llamaré, R convección. ¿Qué más? ¿Qué le sigue? Le sigue otra resistencia de la primera plancha, ¿no? De la primera plancha. ¿Qué le sigue luego? El R del aislamiento. Luego, ¿qué le sigue? El R de la segunda plancha, ¿ya? RP le llamaré, RP también, y R aislamiento le llamaré. Listo, fíjense cuántas resistencias se me están creando. 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí me estoy olvidando de algo. Este es de la planchita. Y aquí también se va a generar otra R. R convección interna le llamaré este. Interna y este que sea externa. ¿Ya? Porque al interior del refrigerador también se me va a crear otra peliculita. ¿Ya? Y es ahí donde se genera la escarcha que le llamamos, que se forma, ¿no? En los refrigeradores. Entonces también se me está creando esa partecita. Entonces, fíjense cuántas resistencias tengo. Tengo 5 resistencias, de las cuales esta y esta son por convección. Y estas 3 son por conducción, por así decirlo, ¿ya? Conducción, ¿ya? Entonces lo mismo. ¿Cómo estarán estas resistencias? Están en serie, ¿no ven? Serie, listo. Entonces, por toda esta cosa, por todas estas capitas, más conducción, convección y todo lo demás, está pasando un flujo de calor, ¿ya? Un flujo de calor, de esta forma. Un H total, ¿ya? Un H total. Pero también sabemos que por cada resistencia pasa un flujo de calor. Pero nosotros sabemos que que están en serie, por ser un sistema en serie, todos estos flujos son iguales, ¿no ven? Todos son iguales. Listo. Todos son iguales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me está pidiendo hallar la longitud de aislamiento, ¿no ve? La longitud que tiene que tener esa capita de aislamiento. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hallaremos el flujo total. ¿Ya? Hallaremos el flujo total. Aquí hallaremos el flujo total. Para hallar el flujo total,
H va a ser igual a ¿qué? Temperatura caliente menos temperatura fría sobre un R equivalente, ¿no ve? Para hallar el flujo total. Entonces yo necesito un R equivalente que va a salir de todas estas resistencias, ¿no ve? Hallar esas resistencias entonces. Entonces, R exterior, ¿a qué va a ser igual? Eso es por convección. Entonces, sabemos que la resistencia por convección es 1 sobre H. En este caso es el exterior por el área. El área no cambia, ¿no? Área nomás. Igual a cuánto entonces? 1 sobre el H exterior, el coeficiente de convección externa. Aquí en el enunciado me da, ¿no? Me dice que los coeficientes de promedio de transferencia de calor de las superficies interior y exterior de la pared son, ahí ya me está dando, ¿no? Entonces el H exterior, ¿cuánto es? El H interior, ¿cuánto es? El H exterior es 9 watts metro grado centígrado. Esto es metro nomás, ¿ya? No es metro cuadrado. El H interior, ¿cuánto es? 4 watt metro grado centígrado. ¿Ya? Entonces ya tengo esos datos. El exterior, ¿cuánto es? 9 por el área no me da, ¿no? En ningún momento me da el área, entonces lo dejaré como área nomás. Además que el área no va a variar. No va a variar. Ya, listo. Ya tengo eso. El R interior le llamaré. R interior, ¿cuánto va a ser? Lo mismo. 1 sobre H interior por el área. 1 sobre el interior es 4 por el área, ¿no? Listo. Ya está. Ahí haré las demás resistencias. R de la plancha. Aquí va a ser igual. Eso ya es como si fuera una paredcita. Va a ser L. ¿Cuánto es L? Es 0, o bueno, 1 milímetro, ¿no? El L va a ser la longitud, o el espesor es 1 milímetro. En metros va a ser 1 por 10 a la menos 3. Sobre H. Ah, no, perdón. En este caso va a ser K. La conductividad térmica para la plancha. ¿Cuánto es la conductividad térmica para la plancha? 15,1 watt metro grado centígrado. Y para el aislamiento es 0,035 watt metro grado centígrado. Listo. Entonces aquí voy a tener 15,1 por A nomás. ¿Cuánto será esto, muchachos, en función de área? Listo, ya tengo para la plancha, perdón. Ya tengo para la planchita. Ahora, hay dos, ¿no? Hay dos resistencias para la planchita. ¿Esas dos resistencias serán las mismas? ¿Qué me dice? Esta y esta. ¿Serán las mismas? Sí, ¿no? Porque tienen las mismas dimensiones. Uno que el espesor no va a cambiar. Si hubiera cambiado el espesor de esta segunda planchita, ahí cambiaría la resistencia, ¿no ve? Pero como tienen el mismo espesor, tienen la misma conductividad térmica, el área no varía, va a ser lo mismo. Entonces, son lo mismo. RA para el aislante va a ser igual a la longitud, justamente la que me están pidiendo ayer, L, sobre su conductividad térmica, que es 0,035. Por el área, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? 1 sobre 0,035, ¿cuánto es? Listo, ya tengo 28,57 L sobre A. Ahora aquí lo que me está asustando es que no me está dando un dato. Necesito un flujo de calor. Y ahora ese flujo de calor, ¿cómo lo hallo? Voy a hallarlo con la primera condición que me da el problema. ¿Ya? Con la primera condición que me da problema. Es decir, esta, ¿no? Cuando tenía una temperatura de 24 grados centígrados. Entonces, cuando tenía una temperatura de 24 centígrados, no pasaba nada, ¿no? Normalmente, normal, fluía un flujo de calor acá. Un H o un Q. H. Cuando teníamos esas temperaturas, no se formaba nada, no intervenía la convección, no se formaba una capita de
por convección, entonces hallaré este flujo H. Aquí ya está fácil. Este H que es igual, temperatura caliente, 24 menos 2 sobre, ¿cuánto? Sobre el R equivalente, pero en este caso solo intervienen 3, ¿no? Para la plancha, otro para el aislante y otro para el, el otro, para la otra planchita. En este caso, ¿cuánto va a ser? 24 menos 2 sobre esas 3 resistencias, que va a ser 2 veces la resistencia para la plancha más el R del aislante, ¿no? 2 veces R de la plancha más R del aislante. Listo, aquí tengo 22 ¿sobre qué? R de la plancha, 6,62, 2 veces 62 por 10 a la menos 5 sobre área más R de A, que era 28,57 L sobre A. Listo. ¿Esto me sirve? No me estoy dando cuenta. Entonces, esto creo que no me va a servir. Lo que voy a hacer es trabajar acá. Hemos dicho que podemos trabajar o todo el conjunto, ¿no ve? Con todas mis resistencias. Puedo trabajar por resistencias aparte, ¿no? Eso ya lo hemos hecho varias veces en paredes, en cilindros, esferas. Puedo hacer eso, ¿no ve? Entonces, voy a trabajar únicamente con esta resistencia. Ya con esta resistencia de convección. Estita. ¿Ya? Estita voy a trabajar. Entonces, esto no me sirve, hemos dicho. Lo borraré nomás. Esto no me sirve, no me sirve. Eliminar. Ya, trabajaremos con esa resistencia nomás. Trabajando con esa resistencia, voy a tener un flujo de calor, ¿no? Un H1, por así decirlo. Un H1 que está pasando por esa resistencia. H1, ¿igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? Ah, esto es por convección. Va a ser el coeficiente de convección por el área, una temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente. ¿No ven? Creo que tengo todos esos datos. H1 va a ser igual a qué. En este caso estamos trabajando para el exterior. El exterior tiene coeficiente de convección de 9. 9 watts metro cuadrado, ¿no? Sí, esto es metro cuadrado. Porque si no, al hacer las unidades no se me van a simplificar. Metro cuadrado, metro cuadrado. Y aquí, ¿dónde está metro cuadrado? Ya. H está en watts, metro cuadrado, grado centígrado. Aquí me falta entonces corregir esto. Esto estaba mal. Esto es metro cuadrado. ¿Ya? Ay, continuaremos. 9. Por el área. El área varía en humedad. 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 Verán nomás. Temperatura de la superficie. En este caso, ¿cuánto va a ser la temperatura de mi superficie? ¿Cuánto va a ser la temperatura de la superficie? Aquí hay que interpretar algo ya, muchachos. En un principio, la temperatura de la superficie, o sea, de esta capilla, o de la superficie de mi refrigerador, era de 24 grados centígrados, ¿no? Esta superficie está a 24 grados centígrados. Pero me dice que al bajar o la temperatura del ambiente o de la cocina baja a 20 grados centígrados, se me forma la capita. La capita. ¿Lo ve? La capita.
Entonces, aquí la temperatura de la superficie ya va a ser 24 grados centígrados, ¿ya? Y la temperatura del ambiente va a ser 20 grados centígrados. Entonces, aquí voy a tener 24 menos 20, ¿ya? 24 menos 20. Entonces, aquí puedo despejar el H1 sobre área, que va a ser igual a ¿cuánto? 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. 36. Aquí va a ser watt sobre metro cuadrado, ¿no? En función del área, porque no me está dando el área. Entonces, fíjense, ya tengo este datito más para este ejercicio. Este datito más. Sabemos que H1 es igual a H total, así que también nos va a servir, ¿no? Ahora sí, entraré a todo, a todas mis resistencias. ¿Para qué? Para poder hallar esa longitud, pues espesor del aislante, ¿ya? Hallaré el R equivalente. El R equivalente para todos estos. R equivalente. El R equivalente, ¿qué va a ser igual? A la suma de todas esas resistencias. El R exterior más el 2 veces RP más R interior, ¿ya? R exterior más 2 veces la resistencia de la plancha más RA más R interior. Listo. Creo que tengo todos esos, ¿no? R equivalente a qué va a ser igual. A 1 sobre 9A más 2 veces 6,62 por 10 a la menos 5 sobre A más RA, que es 28,57 L sobre A, más R interior es 1 sobre 4 veces A. ¿Ya? Ahora de aquí reemplazo en mi ley de Fourier. ¿Qué me decía para hallar el flujo de calor? H total, ¿no? H total. ¿Es igual a qué? A la diferencia de temperaturas, en este caso ya va a ser ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto creen que sea? ¿Entre 24 y 2 o entre 22? Aquí nos anotaremos las temperaturas. Este nodito va a ser 24 grados centígrados. El exterior o el del ambiente era 20 grados centígrados. Y ahora ese 2, ¿cuánto va a ser? Pero no, esto no estamos confundiendo. Nada que ver esto. Nada que ver. Nada que ver. Esto es 24 y esto es 20. Esto va a ser 2. ¿Ya? Ahora, para hallar el flujo. Para hallar el flujo tenía que ser entre esas dos temperaturas, ¿no? O perdón, entre la resistencia equivalente. Las temperaturas entre esa resistencia equivalente. De la cual va a ser 24 menos 2, ¿no? ¿Sobre cuánto? La resistencia equivalente. ¿Qué va a ser esto? Factorizaré el 1 sobre área. Ya, factorizaré ese 1 sobre área. Me va a quedar 1 sobre 9 más 2 por 6,62 por 10 a la menos 5, ya, más 28,57 L más un cuarto, ¿no? Esto es un noveno. Listo. Ya está. Ahora fíjense, esta área va a pasar al numerador a multiplicar y al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces me va a quedar H sobre A. ¿Ve? H sobre A. Igual a cuánto? 24 menos 2 es 22 sobre un noveno
más 2 por 6,62 por 10 a la menos 5 más 28,57 L más un cuarto. Igual, pero este H sobre A ya lo hemos hallado. ¿Cuánto era? 36. Y acá ya está la única incógnita L, la longitud o el espesor del aislante, ¿no? ¿Cuánto será despejando esa longitud L? Entonces ya tengo la longitud del aislante, ¿no? 8,75 por 10 a la menos 3 metros. O expresado en milímetros. ¿Nos conviene en milímetros? ¿Cuánto será en milímetros? L es igual a, o en centímetros. En milímetros, ¿cuánto va a ser? Milímetros. 8,75 milímetros. 8,75 milímetros. Listo, ya está nuestra respuesta. La longitud del espesor, o el espesor de esa capita de aislante, ¿no? ¿Qué me dice este? Se transporta vapor de agua sobrecalentado a una temperatura promedio de 200 grados centígrados por un tubo de acero con conductividad térmica y humedad. Diámetro exterior debe ser 8 centímetros, diámetro interior 6 centímetros y una longitud de 20 metros, ¿no? El tubo está aislado con una capa de 4 centímetros de espesor de argamasa de yeso. Le dan su conductividad térmica y se encuentra colocado en forma horizontal en el interior de un almacén donde la temperatura promedio del aire es de 10 grados centígrados. Se estima que los coeficientes de transferencia de calor, de vapor, de agua y de aire son 800 y 200 watts metro cuadrado Kelvin, respectivamente. Calcule la transferencia de calor por día desde el vapor de agua sobrecalentado y la temperatura de la superficie exterior del material aislante de argamasa de yeso. Ya, fíjense, entonces tengo un tubito, me dice que está transportando vapor a una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces en el interior del tubo hay 200 grados centígrados, ¿no? Y me dan la conductividad térmica. Nos anotamos eso. Conductividad térmica del tubo igual a 50 watts metro Kelvin. Me están dando el diámetro exterior igual a 8 centímetros, el diámetro interior igual a 6 centímetros, la longitud de 20 metros. Y me dice que este tubito está aislado con una capita de argamasa, ¿no? K del aislante, no se lo pondré. Aislante igual a 0,5 watts metro Kelvin. Y me está diciendo que el espesor del aislante es igual a 4 centímetros. Listo. Y me dice que se estima que los coeficientes de transferencia de calor de vapor del agua y del aire son, entonces aquí me está dando H del agua y H del aire, ¿no? H del agua, ¿cuánto es? 800 watts metro cuadrado Kelvin. Y del aire es 200 watts metro cuadrado Kelvin. Me está pidiendo la transferencia de calor, o sea, el H, ¿no? Por día. Entonces, ¿cómo hago esto? La temperatura del exterior es 10, ¿no? 10 grados centígrados. Listo. ¿Cómo hago esto, muchachos? ¿Cómo puedes resolver esto? Es un tubo, es un cilindro. Ahora, ¿será de la transferencia de calor axial o radial? ¿Qué dice? Radial Oxy. Radial va a ser radial va a ser en este caso, ¿no? Porque en el interior del tubo está fluyendo el vapor a 200 grados centígrados. Y el exterior está a 10 grados centígrados. ¿Ya? Si hubiera sido axial, la temperatura tenía que estar en sus extremos, ¿no?
en sus extremos, pero no es el caso. Está yendo del interior al exterior, ¿ya? Entonces es radial, H. Va a ser radial, ¿no? La transferencia de calor, H. De esto, eso más. Ahora, viéndolo de frente, a ver, lo veremos de frente. ¿Qué pasará? Algo así, ¿no? Mi tubito. Mi tubito, mi tubito. Este es el tubo. Adentro está una temperatura, o en el interior está una temperatura de 200 grados centígrados, el exterior de 10 grados centígrados. Listo, me dice que a este tubito le estoy recubriendo con una capa de aislante, ¿no ve? Una capita de aislante. Algo así, no sé. Ya, mi aislante, listo. Este que sea mi aislante. Aislante, listo. Es aislante. Listo. Pero también me están dando coeficientes de convección para el agua y para el aire. Eso ya implícitamente te está diciendo que va a haber convección. ¿Ya? Si te dan estos dos, hay convección. O los coeficientes de convección. ¿Ya? Para el aire y para el agua. Hay convección. Entonces se me van a formar capitas, ¿no? Capitas, unas peliculitas aquí, aquí, en el interior y en el exterior, ¿no? En el exterior. Ya, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya les he dicho que son resistencias nomás, ¿ya? Son resistencias nomás. Entonces, ¿cuántas resistencias voy a tener acá? Voy a tener uno de la convección interna, ¿no? Dos del tubo. Tres del externo, ¿no? Voy a tener cuatro resistencias. Porque el flujo es radial, ya hemos dicho. El flujo es radial. H. H. ¿No ven? H. Listo. Entonces me dibujaré mis resistencias. Cuatro resistencias. Uno que va a ser R del agua, le pondré, porque es vapor de agua, ¿no? R del tubo, R del aislante y R exterior le pondré, o de aire. Aire pondré, ¿ya? Aire. Listo. Encontrar esas resistencias, ¿ya? Resistencia del agua. ¿Cuánto será? ¿Cómo será la resistencia del agua? ¿Cómo hay? Es por convección, ¿no ve? Entonces va a ser 1 sobre el H de convección del agua por el área, ¿no? Igual a cuánto. Aquí me falta el área. ¿Cómo hallo el área? ¿El área cuál será? El área será de la donita, a ver, me van a decir, esta donita que estoy viendo acá, de mi gráfico. O será lo que estoy marcando de verdecito, toda esta área. ¿Cuál será? ¿Moradito o verdecito? ¿Qué área toma? ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué área toma? Moradito o verdecito. Si es flujo radial. Muchachos, El verde, Auxi. el verde, ¿no ve? Entonces, va a ser esto. Listo. Esto tiene una longitud L igual a cuánto, igual a 20 metros, ¿no? 20 metros. Y este lado, ¿cuánto será? 2pi por
¿O cuándo? No, pi es nomás, ¿no? El perímetro, pi por perímetro, ¿cómo es? Pues 2pi, ¿eh? ¿Cuánto es el perímetro? 2pi por el radio. 2pi, ¿no? 2pi es radio. Ahora, ¿qué radio toma? ¿Qué radio toma? ¿Qué radio toma? El radio que llega a la superficie de color verde. De color verde, ¿no? Entonces, en este caso, estamos trabajando para el interior. Para el interior, ¿no? A interior lo ponemos. Entonces, va a cubrir el área interior, ¿no ve? Y el área interior, ¿qué radio tiene? 0,006. Ya, listo, eso nomás es 0,006. Ah, no, mentira. No, Auxi, Entre 2. 06. 0,06, ¿así? No, 0,06. Está en Ahí. centímetros a metros. Ah, ya, sí, sí, tienes razón. 0,06, pero ese es el diámetro, ¿no? Y lo divide entre 2 para que sea el radio. ¿Ya? Listo. Esto cuando se va, listo. Entonces, ¿qué área le pongo? Reemplazaré. Voy a tener 1 sobre H del agua es 800 ¿por cuánto? Por pi por 0,06 por 20. ¿Lo ve? Base por altura. Listo. ¿Cuánto será esto? Me lo hallan. Voy a hallar la resistencia del tubo. Eso ya sabemos que es L sobre K del tubo por área del tubo, ¿no? Igual a cuánto. En este caso va a ser L. ¿Cuánto es L? 20. Ah, no. Ah, no. ¿Qué me estaba confundiendo? ¿Qué me estaba confundiendo, muchachos? Esto es lo que acabo de escribir. Es lo que usábamos en paredes, ¿no ve? Pero esto en cilindros era para un flujo axial, ¿no ve? Que está mal. En este caso es flujo radial, del cual ya teníamos nuestra formulita, que era, si no me equivoco, el neperiano. ¿De qué? Del radio exterior sobre radio interior sobre 2 pi k L. ¿Lo ve? Lo que tenemos en nuestro formulario, que es este. ¿Dónde está? Esto, ¿no ve? Estito, para cilindros. Neperiano del radio exterior, 2 pi KL. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Entonces, reemplazamos. Neperiano. ¿Cuánto es el radio exterior? Radio exterior. 0,04. También podemos trabajar con diámetros, ¿no? Puede ser diámetro exterior sobre diámetro interior, porque a la final va a ser radio medio, es el 2 con el 2 se me van a ir. Podemos trabajar también de esa forma. Diámetro exterior sobre diámetro interior. Va a ser 8 sobre 6, ¿no? 8 sobre 6. Y las unidades tampoco me importan mucho porque al final también se me van a ir. ¿Ya? 2 pi k, en este caso va a ser el k del tubo, que es 50, por la longitud que es 20. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? Mi resistencia para el agua, mi resistencia para el tubo, ¿cuánto es? Vamos a La hallar. del agua es 0,011 Ya, esto y la está del en tubo 4,58 por 10 a la menos 5. 58 por 10 a la menos 5. Aquí está, no está bien. Grados centígrados sobre watt. Y aquí va a ser grados centígrados sobre watt también, ¿no? Listo, me falta del aislante.
que va a ser igual a cuánto. Lo mismo, neperiano de radio exterior sobre radio interior o diámetro exterior sobre diámetro interior sobre 2 pi k l, ¿no? En este caso el neperiano va a ser para el aislante. ¿Cuánto tengo? Diámetro exterior. Sí, perdone que lo interrumpa, pero la resistencia del agua me salió distinto. Me salió 3,32 por 10 a la menos 4. Creo que eso está mejor. Ya. ¿Alguien más? 3,32 por 10 a la menos 4. Sí, Oxy, yo le puse 0,06 al cuadrado. Va a disculpar. Ya. Ya. Entonces está bien ese. Entonces aquí, para el aislante, ¿cuánto es el exterior? Para el aislante. Diámetro exterior o radio exterior para el aislante. Va a ser el exterior 8 más la mitad del espesor, ¿no? 10. ¿Cómo lo hacemos aquí? Con radios, ¿no? Radio va a ser 8 más 4. 8 más 4, 12. Sobre, no. Aquí es 4 más 8, 4 más 4, ¿no? 8. Si queremos trabajar en radios. Y el interior va a ser, ¿cuánto? 4. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos trabajar con radios, ya, a ver. Aquí va a ser, el radio va a ser 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros. Y me dice que el aislante tiene un espesor, dice que tiene un espesor de 4 centímetros también. Entonces el radio exterior va a ser 4 más 4, 8. El radio interior va a ser 4 nomás, ¿no? Espero que esté claro. Sobre 2 pi k en este caso del aislante. K del aislante es, ¿cuánto? 0,5. 0,5 por la longitud 20, no cambia. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Y finalmente para el aire. Aire del aire. Luego la cuento. 1 sobre h del aire por el área del aire, ¿no? En este caso, área exterior le pondré. Listo, igual a cuánto. 1 sobre h del aire. ¿Cuánto era h del aire? H del aire, 200. Ahora, para el aire, que es el exterior, ¿qué radio voy a tomar? No, perdón, ¿qué área voy a tomar? Para el airecito, ¿qué área voy a tomar? Va a ser el área exterior, ¿no ve? El área exterior. Entonces aquí va a cambiar una dimensión. La longitud no cambia, va a ser 2 pi por ¿cuánto? Por el radio exterior, ¿no ve? Exterior, exterior, todo. Va a ser, ¿cuánto va a ser? 8. 8 más 4. 8 más 4. Bueno, 4 más 4, que sería 8, sí. 4 más 4, 8, ¿no ve? Entonces va a ser 2 pi por el radio, que es 8 centímetros, eso va a ser 0,08, ¿no? Listo. ¿Está bien? Reemplazo en mi resistencia, va a ser base por altura. 20 por la alturita, que es 2 pi por 0,08. Listo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es del aislante? 0.0110. 110 grados centígrados sobre watt. Y para el aire, Oxy 110, no 0,01. allá, 0,0110. 110. ¿Así? Sí, Oxy. Ya. Para el aire,
Para el aire, para el aire. Me salió 4,97 por 10 a la menos 4. Menos 4 grados centígrados sobre uno. Listo, ya tengo todas mis resistencias que tengo que hacer para ir el flujo. El flujo va a ser igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre el R equivalente, ¿no? Esas temperaturas ya las tengo. Va a ser, ¿cuánto va a ser? 200 menos 10, ¿no? 200 menos 10 sobre la suma de todo esto. ¿Cuánto va a ser la suma de todo esto? La sumita de todo esto. ¿Cuánto va a ser? Súmenmelo todas mis resistencias. R equivalente es igual a ¿cuánto? Entonces mi resistencia equivalente es 0,012 aquí, 0,012. ¿Cuánto será mi flujo de calor total? ¿Cuánto será? 15.000 o 15, en kilowatts haremos 83. 15,83 kilowatts. ¿Eso le sale? ¿Alguien más? Auxi, disculpe, yo todas las resistencias lo he puesto directamente abajo y a mí me sale 16.000.3 watts. 16.000.3 watts. Eso es por los decimales, ¿no? Aquí en esta resistencia equivalente estamos perdiendo igual decimales. Ahora también lo pueden hacer con todos sus decimales y les va a salir algo más correcto, ¿no? Pero en este caso, tomándolo así, 15,83 kilowatts. Es que como es grande, es por eso. Estamos perdiendo decimales. Ahora, ¿cómo hacemos? Con todos los decimales. Creo que es mejor trabajar con todos los decimales. Ya, ¿cuánto es con todos los decimales? Es Este 16.000.3 watts, Auxi. Sería 16.000 16, kilowatts. 16.000, No, 16.000.3. 16,3 kilowatts entonces, ¿no? Uno. Ya, a ver, este era equivalente, díctenme con, no sé, más decimales. Eh, 0,0187. 87, 48. 48. Grados centígrados sobre watt. Entonces aquí va a ser 0,018748. Con este valor les da este flujo de calor. No, Auxi, sale 16.000,3. O sea que sería simplemente 16 kilowatts. 16.000, a ver, No, 16.000. Auxi, 16.000 entero kilowatts sería. Ya, 16 kilowatts, ya. Listo, ¿así? Ya tengo mi flujo, 16 kilowatts. ¿Está bien, muchachos? Ahora sí. Algo ya más redondeado. ¿O no estamos de acuerdo? Ya, 16 kilowatts, listo. Ahora ya he hecho el inciso A, me estaba pidiendo el flujo de calor. Ahora el inciso B me estaba pidiendo la temperatura de la superficie exterior del material aislante eh, del aislante, ¿no? De la superficie exterior del aislante. Entonces me está pidiendo esta temperatura. Aquí lo haremos con verdecito, naranjita, verde. La temperatura de la superficie exterior del material aislante. Entonces el exterior es este, ¿no? Esta temperatura X le llamaré, Tx. Entonces tengo que en mis resistencias, ¿dónde están mis resistencias? Acá. Esta temperatura X me está pidiendo, ¿no? Tx. Listo. Ahora, ¿cómo puedo trabajar acá?
puedo trabajar directamente con esta resistencia, ¿no? Con esta resistencia. Entonces, mi flujo de calor, H, va a ser igual a ¿qué? A Tx menos T el otro, que va a ser 10, ¿no? Sobre la resistencia entre esas dos temperaturas. ¿Cuál es la resistencia entre esas dos temperaturas? Es la resistencia del aire, que era este, ¿no? 4,97 por 10 a la menos 4. El flujo ya lo hemos hallado, era 16 kilowatts, entonces 16 por 10 a la 3. De aquí mi única incógnita es Tx, ¿no? ¿Cuánto será esa temperatura Tx? Entonces la temperatura me dice en la capa superior del aislante me da 17,95 grados centígrados, ¿no? Ah, ya, aquí me dirán, no está bien. Aquí me dirán, pero sí, no está bien. Sí, está bien. El exterior, ¿cuánto era? 10, ¿no? 10 y aquí era 200. Está bien. Tenemos una temperatura de 17,95 grados centígrados.